Amigos y hermanos en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar el gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Dónde empieza ese gran conflicto? Vamos a estudiarlo y vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé el entendimiento del estudio que hoy vamos a iniciar. Excelentísimo Padre amado, gracias, Padre, por este día que está amaneciendo, Padre amado. A ti, Padre amado, te debo la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias por los alimentos, gracias por el agua, Señor. Gracias por todo, Padre amado. A ti, Padre amado, te debo la gloria y la honra, Señor. Hoy vamos a estudiar tu palabra, Señor. Te pido que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para comprender el mensaje que hoy vamos a estudiar, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar el gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Dónde se inicia ese gran conflicto? Vamos a estudiar para que el mensaje de la palabra de Dios nos dé el entendimiento. Ese gran conflicto empieza en el cielo. En el cielo empieza ese gran conflicto entre el bien y el mal. Cuando estudiamos a Ezequiel en el capítulo 28, versículos del 12 al 19, ve lo que me dice. Hijo de hombre, levanta y endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de su hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jape, crisolito, y berilo y onicel, de zafiro, carbunclo, esmeralda y lloro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todo tu camino, desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, en el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hermano, Lucifer se enalteció por su belleza y él quiso ser más grande que Dios. El egoísmo, la envidia empezó en Lucifer. Entonces, el gran conflicto entre el bien y el mal se inicia en el cielo. En la mente de Lucifer se inicia esa maldad, ese egoísmo, esa envidia que él sentía por Dios. Hermano, ese gran conflicto que se inicia en el cielo entre el bien y el mal. En la mente de Lucifer se inicia la maldad, el egoísmo, la envidia. Todo se inicia en la mente de Lucifer, porque él quiso ser más grande que Dios. Él quiso ser más poderoso que Dios. Y fíjese usted cómo este ángel tan precioso, este querubín tan precioso que Dios había hecho, se enalteció.
quiso ser más grande que su creador, que nuestro Padre creador del cielo y la tierra. Ahora, fíjese usted cómo nosotros, cuando estudiamos la palabra del Señor, el gran conflicto se inicia en el cielo. Ese conflicto cósmico se inicia en el cielo, en la mente de Lucifer, porque ahí ya no había espacio para Lucifer en el cielo, por su rebeldía, cuando él desafió el carácter de Dios, cuando él desafió a Dios. Hermano, Dios nos está preparando. En este momento, Él quiere que nosotros sigamos el camino de la obediencia, el camino del amor, el camino de la esperanza, para que nosotros vivamos la obediencia de la palabra del Señor. Él quiere que tú y yo seamos fieles, obedientes a su palabra. Hermano, por eso cuando estudiamos en el gran conflicto entre el bien y el mal, ¿dónde empezó el gran conflicto? Empezó en el cielo, en la mente de Lucifer. Ahí empezó ese gran conflicto en el cual él quiso ser más grande y más poderoso que Dios. Vamos a estudiar a Isaías. A Isaías en el capítulo 14, versículos 12 y 15. Ve lo que me dice Isaías. Vamos a estudiarlo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Él quiso ser más grande que Dios. Quiso ser más poderoso que Dios. La envidia, el egoísmo de Lucifer, porque él quiso ser más poderoso que Dios. Hermano, el gran conflicto entre el bien y el mal se inicia en el cielo. Lucifer desafió a Dios, lo desafió, pero él fue arrojado del cielo. Vamos a estudiar a Génesis en el capítulo 1, versículos 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructifica y multiplicaos, llena la tierra y sojúgala. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que yo he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda bestia de la tierra, y toda ave de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, os será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo hizo tan perfecto, Dios lo hizo tan puro, tan perfecto. Según Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, el mundo era bueno en gran manera. Cuando Dios lo creó en Génesis 1, no hay ningún indicio de maldad en la creación, en este planeta, por parte de Dios. ¿Cómo entonces llegó el mal a la experiencia humana? ¿Cómo llegó? Vamos a seguir escudriñando la palabra del Señor para que Él nos dé ese entendimiento. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, ¿cómo fue que llegó el mal?
a nuestro planeta Tierra. ¿Cómo llegó? Porque Dios en la creación hizo todo tan perfecto, todo tan puro, todo tan santo, todo tan limpio y tan puro. Ahora, ¿cómo es que llegó la maldad, el mal, a nuestro planeta Tierra? Y eso lo vemos cuando estudiamos a Génesis. En el capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Ve lo que me dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esa es la primera mentira que le dice Satanás a la mujer, que no iba a morir. Pero Dios le había dicho a Adán y a Eva que el día que comiera del fruto prohibido iban a morir. Pero Satanás le dijo que no iba a morir. Ahora, cuando leemos el versículo 5, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí seréis como Dios, la segunda mentira que le dice Satanás a la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, en el cual él comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, el mal cuando empieza en la tierra es bajo el engaño de Satanás. Bajo el engaño de Satanás, cuando engaña a la mujer, la engaña. Entonces empieza la maldad en la tierra. Empieza la maldad en la tierra. Si Dios hizo un mundo tan perfecto, un mundo puro, fíjese usted las consecuencias de la desobediencia. Cuando el hombre desobedece el carácter de Dios y le entrega el reinado a Satanás. Ese es producto de la desobediencia. Por eso, cuando Dios nos habla que tenemos que obedecer su palabra, nos está diciendo que tenemos que obedecer su palabra, los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso es lo que resalta la vida de la formación espiritual para yo alcanzar la gracia espiritual en la formación de Dios. Debido a la consecuencia de la guerra entre el bien y el mal, fíjate lo que está pasando hoy en día en el mundo. Tanta maldad, tanto odio, tanto egoísmo, odio entre hermanos. Bueno, eso es un odio horrible, naciones contra naciones. Hay un odio terrible en el mundo debido a causa de la desobediencia, cuando desobedeció el carácter de Dios en el principio Adán y Eva. Ahora fíjese usted cómo Dios nos dice qué tenemos que hacer. ¿Cuál es la formación que tenemos que alcanzar en Cristo Jesús? Cuando estudiamos el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 10, ve lo que me dice. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Hermano, el diablo está como león rugiente que busca a quien devorar. Él busca a quien devorar. Por eso, hermanos, a cada uno de ustedes, yo los invito que se mantenga firme en la obediencia, que se mantenga firme en la promesa en la cual Dios nos dio su palabra. Aquí está la palabra del Señor. Esa libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros.
manteniendo ese amor puro para que nosotros vivamos esa armonía y ese gozo en el verdadero amor de Dios, obedeciendo su palabra. Cuando estudiamos a Juan en el capítulo 8, versículos 44 y 45, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de las mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién es el padre de las mentiras? Satanás. Satanás es el padre de las mentiras. Por eso, ¿en dónde comenzó el conflicto entre el bien y el mal? Comenzó en el cielo. Satanás se engaña. Fíjese usted, engañó a la tercera cuarta parte de los ángeles del cielo. Imagínese usted, engañó. Fíjate cómo es de cizañero el Satanás. Mete cizaña, mete mentira, porque él es el padre de las mentiras. Por eso tenemos que estar preparados, porque él está como león rugiente, a quien engañar, a quien destruir. Por eso él quiere destruir a aquella persona que está en la obediencia, que está alcanzando los caminos del verdadero amor de Dios. Él quiere destruirlo, porque él no quiere que nadie se salve, hermano, porque él está como un león rugiente, a quien devorar. Entonces, aquí está la palabra, la que me enseña el camino, la que me fortalece, la que me da vida. Por eso, hermano, tenemos que obedecer su palabra. Obedecer, porque Satanás es el padre de las mentiras. Él engaña. Él busca la forma de engañar al cristiano. Él busca la manera de engañar a las personas para que no lleguen a los pies de Cristo. Por eso tenemos que doblar rodillas todos los días para cada día fortalecernos en la palabra del Señor. Ahora, fíjate cómo Satanás busca que lo adoren. Satanás busca que lo adoren, que lo quieran, que lo amen. ¿Cómo? Yo le voy a decir cómo, porque muchas veces muchas personas están engañadas y creen que están adorando a Dios y resulta que están adorando a Satanás. Si aquella persona, y eso lo estoy hablando contigo, hermano, si aquella persona le prende vela a las ánimas, ¿a quién están adorando? Hágase esa pregunta. Cuando tú le prendes vela a las ánimas, muchas personas dicen, no, que es para que me vaya bien o para pedirle un milagro. Hermano, tengan mucho cuidado. Por eso, ese es el gran engaño de Satanás, porque él busca a quien devorar, distraerlo. Cuando usted le prende vela a las ánimas, está adorando a Satanás. A Satanás está adorando. Fíjense usted, tenga mucho cuidado. Y también le digo a las personas que están engañadas porque no entienden el mensaje, porque no escudriñan la palabra, porque no escudriñan la verdad de la palabra del Señor. Por eso yo te voy a llevar al el gran conflicto entre el bien y el mal. Muchas personas a veces porque no saben o no estudian o no se preparan o no tienen el conocimiento o creen que lo están haciendo bien y resulta que están alumbrando a Satanás. Por eso que él busca la forma que lo adoren, Él busca la mil y una forma que lo adoren. Pero entonces muchas personas engañadas creen que están adorando a Dios y resulta que están adorando a Satanás. ¿Cómo te lo quiero explicar? Te lo voy a explicar en el libro de Éxodo. Éxodo en el capítulo 20. Capítulo 20, versículo... En el capítulo 20, versículos 4, 5 y 6. Para que usted se dé cuenta cómo Dios nos está resaltando aquí. Cuando vamos al libro de Éxodo,
en el capítulo 20, versículos 4, 5 y 6. Y dice: no te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermano, ponga atención a lo que Dios les quiere explicar aquí para que entienda lo que Dios habla a través de su palabra. Y eso lo conseguimos en Éxodo, en el capítulo 20, versículos del 4 al 6. Aquí estamos hablando del segundo mandamiento de la ley de Dios. Aquí está la palabra que es la que nos resalta, que es la que nos instruye y que es la que nosotros nos gozamos porque nos certificamos en la formación de Dios. Ahora, cuando usted, por lo menos hay muchas personas que tienen la costumbre de adorar al niño Dios, ¿verdad? Y lo sacan a la parábola, que vamos a hacer la parábola del niño Dios. Y resulta que ¿a quién están adorando? Es a Satanás. Cuando le prenden vela y hacen un recorrido por todo eso, no. Ahí están adorando a Satanás. Ahí no están adorando a Dios. Ahí están adorando a Satanás. Porque ¿qué me dice Dios en su palabra? ¿Qué me lo dice? ¿Qué me está diciendo? No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. En el cielo. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando usted le prende velas a las ánimas, al santo niño de la cuchilla, a San Benito, a las estatuas, por lo menos puede ser la Virgen María, la Virgen Perfecto Socorro, la Virgen del Rosario, la Virgen del Valle, la Virgen de la Chinita, ahí está adorando a Satanás. Por eso que ese es el gran engaño que mucha gente no entiende. Cuando usted le prende velas, le está dando luz a Satanás, porque Satanás necesita luz, porque él está viviendo en las tinieblas. Por eso la palabra nos enseña el camino. Cuando usted estudia la palabra de Dios y se prepara, fíjese usted qué nos dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. Es la luz, es la formación. Porque Él es la luz de nuestra esperanza. En Él tenemos vida cuando nosotros lo seguimos en la luz, no en tinieblas. A cambio, Satanás sí está bajo las tinieblas. Y cuando usted le prende velas a una imagen, está adorando a Satanás, mas no a Dios. Dios lo rectifica en su palabra. Cuando leemos capítulo 20, versículos del 4 al 6 del libro de Éxodo, ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese usted, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Nuestro Padre Creador del cielo y la tierra y del universo infinito, hermano. A Él es que le debemos la gloria y la honra. Por eso Satanás anda como león rugiente a quien devorar. Él busca la mil y una forma para que lo adoren, para que lo quieran. Entonces, la persona que no entiende el mensaje, por eso aquí Dios me está diciendo en su palabra,
me lo está diciendo. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Y qué representa el segundo mandamiento de la ley de Dios? No adorar imágenes. No adorar imágenes. Porque cuando tú adoras imágenes, le está dando el poder a Satanás. Adorando a Satanás. Tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado, porque la palabra lo refleja. Si yo amo al Señor, yo obedezco su palabra. Alcanzo la formación de Dios. Y ese es el gran conflicto entre el bien y el mal. La gente a veces no quiere entender el mensaje porque no estudia, no se prepara, no escudriña la palabra del Señor. Por eso, hermano, a cada uno de ustedes yo los invito a que se prepare, a que estudie la palabra. Ahora, el gran conflicto entre el bien y el mal, ¿qué revela la santa ley? Y fíjate usted, el gran conflicto en el cielo es producto por la ley, porque Satanás no quiso obedecer la ley de Dios. Ese conflicto se crió en el cielo cuando Satanás empezó a meter cizaña, odio, mentira. Entonces, es producto por la ley. Entonces, ¿qué revela la santa ley de Dios? Vamos a estudiar Primera de Juan. Primera de Juan en el capítulo 3, versículo 4. Y me dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿Satanás cometió pecado en el cielo? Claro que sí, porque él desobedeció el carácter de Dios, él desobedeció la ley de Dios. Y ese es el conflicto entre el bien y el mal, producto por la desobediencia. ¿Qué pasó aquí en la tierra? ¿Por qué entró el mal a la tierra? Producto de la desobediencia, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que podía comer de todo árbol que hay fruto, pero le dijo, de aquel no me va a comer. Producto de la desobediencia entró el mal, entró la muerte, la paga del pecado es muerte, entró el pecado. ¿Dónde se originó el pecado? En el cielo, en la mente de Lucifer. Y él es el culpable de todo esto que estamos pasando nosotros los que vivimos en este mundo, producto del engaño de Satanás cuando engañó a Eva bajo engaño, que le dijo que comiera, que no iba a morir. Pero fíjese usted a dónde nos llevó ese engaño de Satanás: a la muerte. Producto del engaño de Satanás por desobedecer el carácter de Dios. ¿Y qué pasó? Adán le entrega el poder a Satanás. ¿Producto de qué? De desobedecer el carácter de Dios. Ahora, ¿qué revela la santa ley? Es lo que revela es cuando nosotros desobedecemos el carácter de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermano, ¿a quién nos conduce la ley? Vamos a Gálatas en el capítulo 3, versículo 24. ¿Qué nos dice Gálatas? Vamos a estudiarlo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, ¿qué hace la ley? La ley lo que hace es llevarme a Cristo Jesús, llevarme a la obediencia, para yo alcanzar la gracia espiritual. ¿A quién nos conduce la ley? Nos conduce a Cristo Jesús. Eso es lo que hace la ley, conducirnos a Cristo Jesús, porque vamos a ser salvos por Cristo Jesús. La ley lo que hace es condenarme ante el Padre y me acusa ante el Padre.
cuando yo desobedezco la santa ley de Dios, que es la ley moral. Ahora, ¿realizó cambio Jesús en los mandamientos? Vamos a la palabra. Vamos a Mateo. Mateo en el capítulo 5, versículos 17 y 18. Fíjate lo que nos dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cumplido. Él vino fue a obedecer la ley. Él vino fue a obedecerla, no a quitarla, no a que quedara clavada en la cruz, como muchos dicen que quedó abolida. No, Él vino fue a hacerla cumplir. Ahora, fíjese usted, ¿qué debemos hacer? ¿Amar a Dios y guardar su ley? Claro que sí. Juan 14:15. Vamos a estudiar a Juan 14:15. ¿Qué nos dice Juan 14:15? Vamos a estudiarlo, porque es la palabra la que nos da la respuesta. Y dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si yo amo al Señor, yo guardo su palabra. Esa es la guerra que hay entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones que dicen que la ley quedó abolida en la cruz del Calvario. Pero Cristo Jesús vino a hacerla cumplir. Hacerla cumplir. Cuando estudiamos a Mateo, en el capítulo 22, versículo 37 al 40, ve lo que me dice. Vamos a estudiarla del versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el versículo 40 nos dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley. De estos dos mandamientos depende toda la ley. La ley no fue abolida, no fue clavada en la cruz, como muchos dicen. Por eso es la guerra entre el bien y el mal. Muchos dicen que la ley quedó clavada en la cruz del Calvario, que nosotros somos salvos por gracia, no por la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley de Dios? La ley de Dios lo que hace es acusarme ante el Padre cuando yo la desobedezco. Porque a mí la ley no me va a salvar, a mí me salva es Cristo Jesús. Pero para yo alcanzar la gracia espiritual, tengo que obedecer la santa ley de Dios. Para yo alcanzar la gracia espiritual. Por eso, hermano, muchos piensan que hay personas que creen, que dicen que la ley de Dios quedó abolida. Nunca quedó abolida. Porque si la ley de Dios quedó abolida, entonces, ¿de quién fue el triunfo? De Satanás. Por eso es la guerra entre el bien y el mal. Porque si la ley de Dios, la ley moral, quedó abolida, entonces el triunfo fue de Satanás. Hermano, fíjate lo errado que están, porque muchas personas están equivocadas, que creen que la ley de Dios quedó abolida. Porque si tú piensas que la ley de Dios quedó abolida, el triunfo fue para Satanás y no fue para Jesucristo. Porque por eso fue la guerra cósmica que hubo en el cielo, porque Satanás desobedeció la ley de Dios.
Entonces, esta es una lucha entre el bien y el mal. Si tú piensas que la ley quedó abolida, pues entonces déjeme decirle, hermano, que Satanás está como león rugiente a quien devorar. Tenga mucho cuidado, porque si tú piensas de esa manera, el padre de las mentiras, ¿quién es? Satanás. Y eso lo resalta Juan en el capítulo 8, para que veamos lo que Dios nos habla en su palabra. Juan, en el capítulo 8, versículo 44, ve lo que me dice, para que entendamos el mensaje. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de las mentiras. Padre de las mentiras. Él es mentiroso. Ahora, si tú crees que la ley de Dios quedó abolida en la cruz, entonces, ¿qué me está diciendo este texto? ¿Qué me está diciendo? Vosotros sois padre, hijo del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Si tú piensas que la ley de Dios quedó abolida en la cruz del Calvario, ¿te das cuenta? Porque Satanás es el padre de la mentira. Porque si la ley de Dios quedó abolida en la cruz, entonces el triunfo fue para Satanás. Para los que creen que la ley de Dios quedó abolida. Hermano, todo lo contrario. La ley de Dios está fuerte, fortalecida, porque es la ley moral. La ley moral es la que me acusa ante el Padre. Es el que me acusa ante el Padre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado. Porque la ley de Dios es eterna para siempre. Y esa fue la lucha cósmica que hubo en el cielo cuando Satanás desobedeció el carácter de Dios. Cuando Satanás desobedeció la ley de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia por nuestro Señor Jesucristo. La ley lo que hace es acusarme ante el Padre. La ley lo que hace es mantenerme firme en la obediencia. La ley lo que hace es llevarme a Cristo Jesús para yo alcanzar la gracia espiritual. Hermano, yo los invito a cada uno de ustedes que reflexionen si piensan que la ley de Dios quedó abolida. Tengan mucho cuidado, porque recuerde de que Satanás está como un león rugiente y busca a quien devorar. A quien devorar. Y recuerde de que el juicio de Dios va a empezar ¿por quién? Por la iglesia. ¿Y cómo nos va a juzgar Dios? Es por la ley de Dios. Él nos va a juzgar a nosotros por la ley de Dios. Y vamos a ser juzgados ¿por qué? Por la ley de Dios. Hermano, vamos a ser juzgados por la ley de Dios. ¿Por cuál código seremos juzgados? Fíjate lo que dice Santiago. ¿Por cuál código seremos juzgados? Vamos a buscar a Santiago. Ve lo que nos habla Santiago. Así habla y así hace, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? La ley moral, los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a ser juzgados por la ley. ¿Por cuál código seremos juzgados? Por la ley de la libertad, hermano. Entonces, la ley de Dios no quedó anulada, no quedó clavada en la cruz, porque muchos toman el texto de Segunda de Colosenses. Segunda de Colosenses, fíjate, lo voy a buscar aquí, Segunda de Colosenses, versículo 14. Y me dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz.
¿De qué acta de los decretos me está hablando aquí? De las 600 leyes ceremoniales. Eso sí quedó clavada en la cruz. Las 600 leyes ceremoniales. Y el sacrificio de cordero, eso sí quedó clavado en la cruz. Porque moría el último cordero representado en Cristo Jesús. La guerra cósmica, la guerra entre el bien y el mal. Ese es el gran conflicto entre el bien y el mal. Por eso que tenemos que estudiar la palabra del Señor para prepararnos, para fortalecernos cada día más en la palabra de Dios. Crecer, vivir la armonía de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y me dice, el fin de todo el discurso oído es este, temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso. Tenemos que guardar la ley, obedecer la ley. Lo que quedó clavada en la cruz fue la desobediencia de la ley. Eso sí quedó clavada en la cruz del Calvario. La desobediencia. Porque Cristo vino a enseñarnos a obedecer la ley de Dios. Ese es el conflicto entre el bien y el mal, hermanos. Por eso yo los invito a ustedes que sigamos obedeciendo la palabra del Señor para alcanzar la gracia espiritual. Gracias, hermanos, porque el tema de hoy fue muy bueno, muy resaltante para entender lo que Dios nos habla en su palabra. Bueno, le damos gracias a Dios por este estudio maravilloso y a ese pueblo maravilloso de Dios que está allá al frente. Yo lo invito a cada uno de ustedes que sigan escudriñando la palabra del Señor para que se fortalezca. En ella vamos a conseguir la verdad. Cuando la escudriñamos, la vivimos, la sentimos, es aquí. Aquí está la verdad, hermanito. Aquí está la verdad. Escudriña la palabra del Señor. Por eso cuando nosotros escudriñamos la palabra, vemos la verdad de su palabra. La sentimos, la vivimos y la obedecemos. Bueno, pueblo de Dios, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y será esta otra oportunidad, seguiremos estudiando la palabra del Señor. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal para seguir subiendo más temas de mucha importancia de la palabra de Dios. Bueno, bye bye, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bye bye.